Lo que durante años había sido un sueño en los corazones de muchos, se hizo realidad el 19 de junio del año 1993, fecha en la que salió al aire la 102.1 FM Radio Obedira. El doctor Alfred Neufeld, presidente de la comisión directiva, nos explica sobre cómo este sueño se hizo realidad. En el corazón de cualquier pastor, de cualquier evangelista, de cualquier consejero familiar y, por qué no, también de los amantes del arte y del deporte, está este deseo de acceder a los medios de comunicación. Este deseo se concretó cuando estuvimos en condiciones de adquirir la 102.1, la FM, que con mucha razón se llamó Obra Evangélica de Difusión Radial. Hoy nos honran nuestros oyentes con una audiencia inmensa que cada medición nos arroja números sorprendentes. Hoy Radio Obedira ha llegado a ser el acompañante fiel de miles y miles de hogares paraguayos con un mensaje de esperanza y lo que siempre me gusta, lo que dice Oscar, la radio más antidepresiva del Paraguay. La programación de la radio se ha ido enriqueciendo con los años, actualizándose a los tiempos, necesidades y expectativas de su audiencia. La programación 2013 nos propone una diversidad orientada a todos los gustos. De lunes a viernes, de 5 a 6 de la mañana, Arapuajú, con nuestra música folclórica, y de 6 a 7:30, Puesta a Punto, con Elvio Zárate. Muy buenos días, un saludo muy especial para ti en esta mañana. Estamos ya una vez más, como es habitual en este horario, a través de Puesta a Punto. De 7:30 a 11:30, Proyección, con Oscar Vázquez. Al tiempo de darles la cordial bienvenida a todos, les decimos que estamos como radio para acompañar lo que es este fin de semana. Bueno, el fin de semana está ahí a las puertas, es viernes y los viernes lo vivimos de verdad. Qué privilegio poder estar con todos ustedes. Tenemos reportes de que la sintonía llega de una manera extraordinaria a diferentes puntos de la República del Paraguay. De 11:30 a 12, entre paréntesis, y de 12 a 12:30, Noticiero con Gisela Martínez. 12:01, ya damos inicio a nuestro espacio de noticias. Tenemos una temperatura actual de 16 grados, la máxima para hoy 19. ¿Qué les parece si llevamos al desarrollo de las noticias del ámbito nacional? De 13 a 15:30 horas, La Hamaca con Paola Martínez. 9 minutos pasan de la 1 de la tarde. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Hamaca, aquí a través de Obedira Satelital. Una tarde radiante en Ciudad Capital. Y mandamos un beso a todas nuestras radios asociadas que están escuchando en este momento. Loma Plata, Catoeteca, Azapá, Colonia Independencia, Tabaí y Pilar. Y a vos que estás escuchando a través de la web en www.obedira.com.py. De 16 a 18, Contracorriente con Eliseo Rolón. Buenas tardes a todos, aquí estamos de vuelta para acompañarte en Contracorriente en esta linda tarde para justamente llegar hasta donde vos estás, hasta tu hogar y poder acercarte las mejores canciones, toda la gama de informaciones que hoy tenemos para compartir contigo en este tiempo de 120 minutos. Estamos hasta las 6 para brindarte lo mejor desde aquí, desde la 102.1 Radio Obedira. De 18:15 a 22, Paso a Paso con Arnaldo Folle. Arrancamos con buena música hoy en la tarde, tercer siglo de esta linda canción. De esta manera estamos en nuestra segunda edición de la semana de Paso a Paso por Obedira Satelital. Los sábados de 5 a 6:30, Coapc Abgabé con Julio Flor. Buen día, ella va se aman, ella va neko eneko eponapa, ella va el que peina ape ñañe pun yema ñande yoto papaguazú, ko ñande farracara peco vaya jeroba co apc abade. Aquí estoy más contento. De 7 a 9, Huellas del Alma con Gisela Martínez. 7 de la mañana iniciamos otra edición sabatina de Huellas del Alma. Espero que estés disfrutando, mucha gente que desde bien temprano nos está acompañando. Y aquí tenemos nuevamente otra entrega de Huellas del Alma. De 9 a 12 horas, Expreso Radio con Efraín Mencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Expreso Radio. Nosotros así arrancamos esta jornada de hoy con la alegría de siempre. Hoy, sábado 25 de mayo. Esto es Expreso Radio a través de Radio Obedira, sus emisoras asociadas en todo el país, compartiendo contigo lo mejor de la música. De 12 a 14, Cuentos y Recuentos con Silvana Vázquez.
Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos sean a este espacio que tenemos todos los sábados para compartir aquí en Cuentos y Recuentos. Estamos haciendo hasta las 2 de la tarde, vamos a ir con toda la programación, por supuesto con informaciones, con el recuento de la semana, con muy buena música, de la mano de Carlos Arzamendi, que está con nosotros en controles. De 14 a 15:30 horas, Hecho en Casa, con César Chipola. Muy buenas tardes, familias de todo el país. Es un gusto para mí y para toda la producción de Hecho en Casa compartir un nuevo programa de Hecho en Casa aquí en tu radio, Radio Obedira, con lo nuestro, música, artistas nacionales. De 15:30 a 16:30, Toti y sus amigos, con Toti. Hola, hola, hola tía Andy. Hola, ¿cómo hola estás? tía José, hola a todos los niños que nos están escuchando en esta preciosa tarde, aquí en mi rinconcito, el rincón de Toti. Y los domingos, de 10 a 13 horas, Magazine en Radio, con Arnaldo Folle. 10 de la mañana con 8 minutos, la mañana del Radio Magazine, musical aquí por Obedira Satelital. Jornada día domingo, primer día de la semana, primer fin de semana del mes también. Gracias por acompañarnos. Sin lugar a dudas, Radio Obedira, integrante de la red de comunicación integral, a través de su estación principal y la red de emisoras asociadas con alcance nacional, ha sido parte activa de la transformación de vidas, familias y ha brindado un notable aporte a la sociedad. Al respecto, el doctor Flavio Florentín, gerente general de la red de comunicación integral, nos comenta sobre la influencia de Obedira en la sociedad. Hemos salido y somos un ministerio para bendecir al país, bendecir a las familias y no beneficiarnos solamente una iglesia de lo que hacemos. Entonces, eso nos permitió y nos dio cierta libertad para poder proclamar el mensaje que proclamamos, que es el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo, aparte de dar buenos consejos para el hogar, para la familia, para el matrimonio. Y eso nos permitió de alguna manera, aunque somos una radio confesional, no ser una radio denominacional. Los que se convirtieron con Radio Obedira o escucharon el mensaje a través de Radio Obedira llegan a las iglesias de su zona, y esa era la idea. Radio Obedira es más que ondas radiales, es un proyecto con visión de desarrollo que brinda un mensaje de esperanza a los corazones de muchas personas en todos los rincones del país y a través de internet a los diferentes rincones del mundo. Yo escucho 102.1, Radio Obedira. Yo escucho 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 Radio Obedira. Radio Obedira, 20 años, más música, más vida.